pedimos disculpas por esta casi tres cuartos de hora de retraso. Bien, como lunes que le llevamos el programa que lleva muchos años en la pantalla, como es Tu Opinión También Cuenta, haciendo la salvedad en estos últimos 2 meses de que incorporamos la participación de los número 1 de las candidaturas que se presentan a estas elecciones y que, como saben, hemos ido llevándole uno a uno. Nos quedan ya poquitos, nos quedan 2 lunes, y esta noche pues contamos con la presencia de Pepe Bernal, candidato número 1 por el Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Y gracias por estar aquí, hombre. Hombre, que menos, ¿no? Ya que tengo la oportunidad en tu televisión, que al fin y al cabo la televisión de Marbella, porque es la más antigua, y no nos dan esa misma disposición en la televisión pública, que es la que pagamos todos, que ya que me lo ofrece estar aquí, estar con ustedes, agradeceros que me hayáis invitado hoy, y además esos 45 minutos de retraso que hemos estado debatiendo previamente, aunque no hubiera televisión por delante, ¿no? O sea que muchas gracias a todos. Nada. Bueno, y como es lógico, presentar a los contertulios que le corresponden esta noche, comenzando con Carola Herrero. Buenas noches, Carola. Hola, buenas noches, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya hace calor, afortunadamente. Paco Gómez, que lo tenemos aquí también. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. Y mi buen y gran amigo Curro Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Y no me hables de calor hoy, por favor. ¿Por qué? Por la corbata, digo. Ah, ya. Claro, pero tú estás acostumbrado a la... Sí, yo estoy acostumbrado a la corbata. Bueno, de los pues, 21 años, tú imagínate. Por eso digo, tus profesiones las ambas. Claro. Primero el tema del banco. En el banco obligan a llevar corbata, ¿no? Ah, ¿no? Pero en una época estaba bien visto que vistiéramos bien. Ah, Luego, como todo, se viste más informal. se informalizó. Bueno, pues como saben ustedes, el curso de este programa es ni más ni menos traer, como les decíamos anteriormente, a las personas que una vez que celebradas las elecciones, si salen elegidos en función del número de votos y demás, pues o estarán en el equipo de gobierno o estarán en la oposición. Pero, como decía, los números 1 pues están sometidos de alguna manera o de muchas maneras, ¿no?, a las preguntas, sobre todo de los contertulios, de las 3 personas que lunes tras lunes, un lunes sí y otro no, pues están aquí para llevarle, como expresa el título del programa, la opinión de cada uno. Ahí lo tenéis, ¿no? ¿Quién comienza? Tú, ¿no, Carola? Sí, porque luego no me deja Paco, o sea, que voy a empezar. Ya estamos. No, bueno, hoy estábamos discutiendo ya antes de empezar el programa sobre el tema de las encuestas, que han salido 2 encuestas. Hasta ahora no había habido ninguna, también un poco raro, porque está habiendo muchas encuestas de todo tipo, ahora hacen encuestas todas las semanas, sin embargo en Marbella no teníamos ni visos de encuesta, y ahora hoy justo salen 2, una del Sur y una de La Opinión. Yo le quería preguntar a ver qué opina de estas encuestas, porque son muy... Uy, empiezan a llamar. Perdóname, que miren ustedes, el teléfono en la segunda parte, claro, porque ahora viene un tiempo de intervención de los contertulios y después, lógicamente, abriremos el teléfono. Perdona, Carol. Pues yo quería preguntar porque son muy dispares. El Sur, que es uno de los medios que da la encuesta, da mayoría absoluta al PP y luego una serie de porcentajes a los otros partidos, y La Opinión no le da mayoría absoluta y cambian. La verdad, la una no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ¿qué opinión te merecen a ti estas encuestas? Bueno, en primer lugar las encuestas o los sondeos, porque son sondeos que hacen en un par de días, hay que intentar ajustarse de cara a las elecciones. Yo soy respetuoso con el trabajo de todos los medios y con el trabajo que han llevado a cabo estas encuestas, pero tú lo has dicho, son 2 encuestas además con datos dispares. Uno le da mayoría absoluta, en el otro no tiene esa mayoría. Hay fuerzas políticas que en una encuesta aparece con fuerza, con bastante representación, y en las otras encuestas no está. Por lo tanto, quizás lo que representa es que no nos podemos fiar de las encuestas. Decía y dice un amigo mío, que es José Andrés Torres Moras, que aparte de ser compañero de partidos, profesor de sociología, que las encuestas son gratuitas. Uno contesta lo que le viene en gana cuando te llaman, pero la encuesta verdadera es la de las elecciones, la del 24 de mayo, que es donde se va a votar, donde se decide el gobierno, donde se piensa lo que se lleva a cabo
Y lo que es más importante, yo me fío de la encuesta de todos los días, que es la del contacto con mi gente en la calle, y si lo que tenemos que hacer es tener en cuenta tendencias, bueno, ahí están las elecciones andaluzas y las elecciones europeas, donde en una ganaba el Partido Socialista por poco al Partido Popular y en otra ha ganado el Partido Popular por poco al Partido Socialista. Pero lo vuelvo a repetir, la encuesta buena es la del 24 de mayo, que además queda poco tiempo, tenemos que reflexionar mucho y ahí sí que vamos a tener los datos ciertos y verdaderos. Bueno, yo por terminar, como ya se ha tocado el tema de la encuesta, simplemente un pequeño comentario. A mí me gusta mucho el tema de la encuesta, lo estudié en la carrera, lo hablábamos antes de entrar en las cámaras, y viendo la ficha técnica de la encuesta que le da la mayoría absoluta al Partido Popular, hombre, se hace en 2 días, que son 2 días laborables, por teléfono, dividido en sexos, cotas de edad y ámbito territorial, con lo que han tenido que llamar un teléfono fijo, un día laborable, un teléfono fijo. Mayoritariamente lo que hay detrás del teléfono es un perfil muy determinado, con una orientación de voto muy específica, y después me sorprende que no hay no sabe, no contesta. O sea, las 500 personas entrevistadas todas han contestado a qué partido van a votar. No, porque yo contesté que era secreto. Bueno, pues ya hay uno que no sabe, no contesta y no aparece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta encuesta tiene mucha cocina. Es sorprendente que bajando la intención de votar se aumenten en 2 los concejales del Partido Popular, y bueno, me sorprende que Izquierda Unida no saque representación. Y que OSP baje, por ejemplo. Y que Opción Sanpedreña baje También. entre 1 y 2 concejales. Yo, la verdad es que, bueno, a lo mejor después tiene razón en esta encuesta, pero bueno, yo en principio no me pasa lo que a Pepe. Creo que no es muy claro. Creo que va a estar más cerca la del otro medio, que sí acerca mucho a la mayoría absoluta al Partido Popular, pero no lo obtiene, más que por el resultado del Partido Popular, por el reparto de los otros partidos de esto, porque Opción Sanpedreña baja, pero Izquierda Unida sí tiene representación. O sea, creo que es más factible. Dentro de esta maraña de datos y de partidos, en una encuesta aparece Ciudadanos y en otra encuesta aparece Change Marbella, que casi tendría representación, con un 4, creo que es un 4,6 de los votos, y 4,3, perdón. Y este partido se está haciendo, se está beneficiando de la marca Ciudadanos. De hecho, hoy en el Marbella Confidencial, el diario digital de aquí de Marbella, se hace eco de unas declaraciones de la misma alcaldesa, que critica, más que critica, quiere recalcar que Ciudadanos no se presenta y que hay un partido que está intentando confundir a los electores. ¿Qué piensa Pepe Bernal de esta utilización, entre comillas, ventajosa o aprovechada de una marca como la de Ciudadanos? Que es una estrategia política, no es otra más, ¿no? Tampoco lo voy a valorar moralmente, yo creo que a nadie se le escapa, pero es una estrategia política. Si Change, Ciudadanos de Marbella, gente de Marbella, piensa que ellos se pueden mimetizar con el Ciudadanos en Marbella en estas elecciones y le va a sacar provecho al nombre, es una estrategia política. Quizás tan estrategia política como que el Partido Popular en Marbella quite su nombre y su sigla de los carteles y de los panfletos y de la propaganda, para intentar ocultar el descrédito que quizás haya en este momento hacia el Partido Popular. Enganchas por un lado el nombre de Ciudadanos un partido y otro intenta alejar sus siglas, ¿no? Que hasta quizás hasta moralmente lo veo peor, ¿no? Son estrategias que se siguen y que esas estrategias van buscando un beneficio y un interés, ¿no? Tú ya puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero al fin y al cabo dentro de la política hay estrategias de esta índole. Tú lo sabes, Paco, bien, que las has estudiado mucho, y bueno, ya veremos si le da resultado o no le da resultado a Change y al Partido Popular. Bien, yo supongo que el Partido Socialista tiene programa. Y supongo que tiene programas sobre políticas sociales, sobre política urbanística en Marbella,
sobre políticas económicas y fiscales. Y a mí me interesa mucho hablar sobre los impuestos y la quiebra de Marbella. Y te voy a hacer una pregunta, si me lo permiten mis compañeros, en dos tramos. Primero, ¿tú crees que realmente Marbella estaba en quiebra cuando lo coge el Partido Popular? Aquello no fue una expresión que viste mucho, pero que estaba muy lejos de la realidad, porque alguien que ingresa 180 millones de euros no puede estar en quiebra y gasta 180 millones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿tú no crees que efectivamente que el papel lo aguanta todo y que se nos está distorsionando, vamos a decirlo, una palabra que no ofenda mucho, la verdad? Porque, claro, cuando nosotros aprobamos, en Marbella se aprueba en noviembre del año pasado, un techo de gasto de 184 millones de euros, sabiendo que los ingresos van a ser de 220, con lo cual ya de alguna manera el presupuesto se está disimulando, vamos a decirlo así, porque los presupuestos obligan a que tengan los mismos ingresos que gastos y que efectivamente, si hay alguna diferencia, sea compensada con créditos y demás. Entonces resulta que ¿no crees que para vender que están haciendo una maravillosa gestión, la realidad es otra? La realidad es que efectivamente quien está pagando esa maravillosa gestión, que no es tal porque los gastos no se han reducido, una cosa es que sea el 62% personal y antes fuera el 80%, porque eso está en función de los ingresos. Si se ingresa mucho, pues el porcentaje será inferior. Que no se ha gestionado tanto los ingresos, sino como que se nos han subido a los ciudadanos de Marbella por la vía, no quiero utilizar ninguna ofensa, los impuestos a tal barbaridad que efectivamente eso genera que, no habiendo modificado los gastos, haya presupuesto 3 años seguidos, haya superávit 3 años seguidos. Bueno, las dos preguntas, ¿no? Si estaba en quiebra o no estaba en quiebra cuando entra la gestora. Hombre, había una situación de dificultad. En quiebra no estaba, entre otras cosas porque hubo un plan de viabilidad. Si hay un plan de viabilidad no hay quiebra, no se necesitó más que una inyección, que era ese préstamo de la Junta, que además fue destinado a pagar buena parte de ello la deuda que había con el propio patronato de recaudación. Con lo cual no había quiebra, pero sí hay que reconocer que se hace una labor de reordenar económicamente. Falta de liquidez es otra cosa. Sí, bueno, pero es que la falta de liquidez ya lo tienen hoy en día casi todas las empresas, ¿no? Aunque tengan mucho patrimonio, o sea que también eso es una cuestión de banco y en eso Curro tú también sabes bastante. Por eso te digo. Pero sí es cierto que lo que es injusto es encontrarnos con un anuncio como yo vi de la propia alcaldesa hace unos días. Anuncia que había un superávit de 44 millones de euros en este ayuntamiento. Hombre, un ayuntamiento de Marbella donde yo veo a mis vecinos y a mis vecinas pasándolo mal, sufriendo, con una carga de impuestos bárbara. Y esto no lo digo yo, esto es el informe del Instituto de Reforma Fiscal. Se habla de 1.247 euros por habitante, el más alto de España con diferencia, casi el triple de lo que se paga de impuestos locales, solo impuestos locales, de lugares como Madrid, como Valencia, como Sevilla, como Bilbao, e incluso de sitios, porque recuerdo yo que decían desde el ayuntamiento, bueno, es que es un lugar donde hay una residencia de alto poder adquisitivo, y también Lanzarote, y también Ibiza, y también Reus, y sin embargo pagan 3 veces menos de impuestos. Es el IBI quien lo carga ahí, ¿no? Pero hablar de un superávit de 44 millones de euros, con 15.000 parados en este municipio, sin haber desarrollado políticas económicas, sin haber atendido a los más necesitados, eso en parte también es lastimoso. Tú que haces unas políticas que estás generando sufrimiento a buena parte de la ciudad, que no le ha dado la posibilidad de solventar problemas como el del desahucio, porque no has podido pagar a lo mejor una hipoteca porque tenías que pagar un IBI que era el doble de la hipoteca mensual, no me puedes decir ahora que tienes 44 millones de beneficios. ¿Tú te imaginas que yo soy un padre de familia y a mi hijo le doy todos los días de comer pan y agua y lo mal visto y no le compro material escolar y al final del año yo termino presumiendo de tener en el banco
30.000 euros que hemos ganado con lo que a lo largo del año hemos recaudado, eso es ser un mal padre. Por lo tanto, tener un municipio con necesidades claras, que todos los conocemos, y presumir de un presupuesto con superávit de 44 millones de euros, yo creo, por no decir una palabra quizás no adecuada, que es doliente para todo lo que se podía haber desarrollado. Yo creo que enlazando con esto, además, también se ha seguido una política de privatizaciones que efectivamente tú, si estás en una familia, está con cierta necesidad y vende la casa, pues sale de la necesidad, pero pierde la casa y dentro de unos años se encuentra sin casa. Entonces aquí se han privatizado muchos servicios que efectivamente tú en ese momento puedes ganar un dinero, puedes recaudar una serie de beneficios, pero que a la larga no repercuten en la ciudad, porque tú, por ejemplo, privatizas la gestión de los cementerios y dices, uy, qué bien, he sacado un dinero, he sacado un concurso, tal, pero luego resulta, no sé si la privatización de los cementerios ha sido 5 millones o no sé cuántos de euros, pero luego los ciudadanos pagamos el cementerio más caro. O sea, que es otra forma de que al final el ciudadano pague más. O sea, que desde que se han privatizado determinados servicios nos cuestan mucho más. O sea, el agua, desde que la lleva Hidralia, pues pagamos mucho más que cuando no la llevaba Hidralia. El cementerio cuesta más. Es que es todo así, que dices, que nos están realmente engañando, porque parece que privatizado va a ser una gestión más eficaz. Y resulta que ese informe, pagamos más. Ese informe de impuestos municipales, además, solo se hace sobre una serie de impuestos locales que lo tienen todos los municipios, todas las grandes poblaciones. El impuesto de vehículos, de tracción mecánica, el IBI, que es el que más pesa en Marbella, el impuesto de residuos, pero es que nosotros además tenemos impuestos locales añadidos que no tiene otro municipio, un impuesto de saneamiento que se creó hace 4 años, o un impuesto por el cual se pagaba hasta hace poco por pedir un empadronamiento. Aquí hay gente que ha tenido que pedir un empadronamiento para ir a Cáritas. Has tenido que pagar 2 euros 40 céntimos para que te dé un empadronamiento para ir a pedir comida a un lugar asistencial. Por eso digo yo que ha existido medidas que no ayudaban a los ciudadanos. Ahora no se puede presumir de superávit. Yo quiero presumir de una ciudad con buenos servicios. Tú dices que se privatiza cementerio, pero los que vamos al cementerio de San Bernabé, cada vez que se muere alguien de Marbella, pasamos vergüenza por los que están allí sufriendo y velando y por aquellos que nos acompañan, ¿no? Por lo tanto, privatizar tampoco es la salida. Y no quiero decir con ello que no se privaticen cuestiones. Estamos en una sociedad donde se puede plantear, pero hombre, cuando se lleva a cabo una privatización de algo o una externalización o como lo llamemos, vamos a exigirle el mejor servicio a disposición de los ciudadanos. No vayamos a privatizar un servicio y encima lo tengamos en peores circunstancias de que como más caro, público, más caro, mucho más caro, claro. Bueno, no ganamos nada. Pepe ha tocado un tema que a mí me apasiona, que es el tema económico. Y estoy de acuerdo contigo porque además ya lo comentamos aquí hace unos meses, que Marbella era, si no me equivoco, el segundo municipio de España con mayor presión fiscal municipal por habitante. La gestión se demuestra en tu gasto corriente y tu gasto diario. Y se hace mucho énfasis en que se está pagando una deuda heredada y que se está reduciendo la deuda. Bueno, pues Marbella, recaudando 1.247 euros por habitante, destina al pago de deuda 150 euros por habitante. El Ayuntamiento de Madrid, recaudando 800 euros por habitante, destina al pago de su deuda 300 euros por habitante. O sea, recaudando un 65 más o menos, un 65% de lo que recauda, menos de lo que recauda Marbella, o sea, un 35% menos de lo que recauda Marbella, destina el doble por habitante al pago de la deuda. Luego, la capacidad de gestión está en que Madrid mantiene todos sus servicios municipales con 500 euros por habitante y Marbella tiene 1.100 euros por habitante para mantener esos servicios municipales, que bueno, eso ya ahora valorará el candidato si cree que son positivos o no, o que se prestan adecuadamente. En cuanto a las privatizaciones, habéis nombrado dos cosas que ya estaban privatizadas. Ha cambiado de concesionario los cementerios y el agua es la misma empresa, solamente que ha cambiado de nombre. Es verdad que cuando
las manifestaciones en la era Gil por el precio del agua era porque se subía el tramo más caro a 175 pesetas, 1,05 euros, y ahora mismo una factura de agua de 50 metros cúbicos paga aproximadamente 150 euros. Estamos hablando de casi 3 euros o unos 3 euros por metro cúbico, o sea, casi triplicado, porque está, es verdad, lo de la desaladora, el alcantarillado, pero al final lo que lo estamos pagando es por tener agua en la casa. ¿Qué plantea, al final esto estamos hablando de política fiscal, qué plantea el Partido Socialista en cuanto a su política fiscal, sobre todo en las materias más importantes como es IBI, agua y basuras? Un reparto justo. Es complicado determinados servicios retrotraerlos, es decir, yo me puedo poner aquí muy valiente, yo no voy a engañar a nadie, yo he hecho una campaña de no engañar a nadie, algunos cuando me reúno con ellos se quedan porque no se espera lo que les digo, digo, bueno, no podemos hacer. Yo podría aquí plantear un rescate del agua, no podemos rescatar agua. ¿Por qué no podemos rescatar agua? Porque hay que devolver dinero que entregaron a tocateja, que eso es algo que a veces no se tiene en cuenta y que yo tampoco comprendo la ley. O sea, yo te pago ahora por 50 años y los próximos 49 años no ves un duro, ¿no? Y también habría que indemnizar. Sí estoy de acuerdo en que se tengan que renegociar algunos aspectos y que se tengan que apretar, sobre todo cuando se saben algunas trampas que suelen hacer algunas entidades privadas que no son leales con los acuerdos que se alcanzan con las administraciones. Pero hay otros impuestos, como es el caso del IBI, en el que yo entiendo que tiene que haber un reparto justo. Tú no puedes pagar por metro cuadrado de vivienda, independientemente de la situación social en la que se encuentre la familia que allá habita. Que es la realidad, porque yo puedo ser alguien con mucho dinero que viva en un ático próximo al puerto deportivo y tener una casa que yo haya heredado de mis padres, o que tenga mis padres con una pequeña pensión en el casco antiguo, que tenga al final un IBI muy alto por el mero hecho de haberlo heredado a mis padres, y yo, que sea alguien con poder económico, pues pague menos IBI porque he preferido vivir en una vivienda de este tamaño. Todo eso hay que ajustarlo muy bien. No vamos a saltar ningún tipo de economía de nadie, ¿no? No es el que más tenga, el que más tiene que pagar, sí el que se tiene que repartir de forma justa. Yo voy a poner un ejemplo. Tengo en mi casa. Mi padre tiene una casa de 60 y tantos metros cuadrados en el centro de Marbella, que para uno es una casa antigua y para mí es una casa vieja, pero está de casco antiguo. Paga 700, yo lo he llevado al pleno, cuando yo me he puesto y me han dicho mentira, digo, sabré yo que es el IBI de mi padre. Paga 700 y pico euros de IBI. Mi padre cobra de pensión, creo que son ahora mismo 500, con los subidones estos últimos que han pegado Rajoy, creo que son unos 500 y pico euros, después de haber trabajado toda la vida, que es lo que han hecho nuestros padres y nuestras madres en este pueblo. Es injusto. ¿Cómo una persona puede pagar ese IBI? Tendrá que tener una atención, como la tiene que tener también en el agua. Tú antes has hablado del agua, pero es que estamos hablando de otro agua también muy importante. Ya no es de la necesidad que tú lo tengas que tener en tu casa, es el agua industrial. Es que a mí hay gente que me ha dicho, yo cierro el negocio, porque es que pagando el agua y pagando la luz y pagando el IBI, pues ya para qué voy a abrir la tienda. Ya directamente le entrego los productos de dentro al que venga aquí cuando venga de la hacienda, cuando toque. Hay que hacer un reparto justo y hay que hacer un reparto en el que ya no se trate de que se bonifique, sino de que se compense. Porque lo que tenemos que procurar es que se genere empleo, y para generar empleo hay que dar facilidades. Y nosotros tenemos una ciudad cuya economía se basa de las pequeñas empresas, pero dentro de las pequeñas empresas de los autónomos y de los autónomos familiares. No tenemos aquí grandes industrias, ni tampoco grandes prestaciones de servicios. Aquí lo que tenemos son pequeños negocios, pequeñas tiendecitas, pequeños comercios y muchos autónomos que al fin y al cabo son los que le dan a veces esa chispa a esta ciudad y los que la mantienen, ¿eh? Por lo tanto, habría que cuidarlos más. Pero esto se pasa también por las mesas. Yo no sé cuántas veces hemos pedido el pacto por el empleo, pero también el pacto por el comercio. Y ahí no se puede quedar todo en una foto, hay que escuchar las propuestas, hay que apoyar a los autónomos, hay que buscar salidas para que la economía se estimule, porque si no, poco más vamos a ir. Pepe, ¿no? te quieres escapar vivo y no te vas a escapar. No, sí. Si Pepe Bernal, alcalde de Marbella, va a bajar el coeficiente que pagamos de IBI, que ahora mismo, sí, después del de Torremolinos, es el más caro de toda la provincia de Málaga. Se tiene que bajar el coeficiente de IBI para que esté por debajo de lo proporcional con el valor catastral. Yo no voy a engañar, yo no voy a hacer lo que hace la señora Muñoz.
bajo el IBI 0,10 y aumento el valor catastral un 15%, con lo cual tú al final recibo terminas pagando más. No, aquí lo que tiene que pagarse es menos recibo, pero sobre todo la gente que vive en la Plaza Toros no puede sacar a la familia adelante, o gente como mi padre que tiene 75 años, vive solo en una vivienda del centro, no puede pagar la brutalidad de IBI que paga. A eso hay que tenerle una especial atención. Por ser justo, la ponencia de valores de los valores catastrales la hace el Ministerio de Economía y Hacienda. Sí, se claro. hizo en el 2011, que gobernaba Sí. el PSOE, pero vamos, eso no tiene nada que ver, porque se aprueba un plan general y se sabe Y que al año siguiente hay revisión. Automáticamente se tiene que hacer, pero yo digo, hay que bajar ese coeficiente Eso Que es en municipal. función del Eso. incremento del valor catastral que, como sabéis, en 10 años se hace, ¿no? O sea, Yo vivo en Ricardo Soriano, no lo puedo decir. En el año 2020, mi vivienda de Ricardo Soriano pagará 2.100 euros de IBI. Mi sueldo de profesor es 1.840 euros. Dime tú, que al final no pueden, es que sí, oye, que se puede hacer. Al final, como decía la cospeda aquella, ¿no? Los de mi partido prefieren pagar la casa antes que darle de comer a los niños. Si quiere pagamos 2.100 euros de IBI para vivir en mi casa, pero ya no salgo a la calle a cenar. Y si yo no salgo a la calle a cenar, el restaurante no funciona. Y si no funciona, el trabajador va a la calle. Si el trabajador va a la calle, tiene problemas en su casa y no puede pagar. Yo creo que hay que estimular la economía. Aparte yo creo que es que no es de otra razonable, forma. que es que el coeficiente municipal, que es el que pedimos que se baje, porque efectivamente el valor catastral lo pone Hacienda, hemos tenido la desgracia, como lo hace después del plan general, lo ha hecho en plena burbuja, porque los datos se fueron tomando prácticamente en la burbuja, con valores de burbuja. Y entonces tenemos valores de burbuja, pero luego el coeficiente es de los más altos de España. ¿Y por qué Marbella tiene que tener ese coeficiente? Es lo que no nos explica. A partir de los 3 años creo que se podía pedir la revisión. La ¿no? versión catastral también se puede pedir, pero aparte el coeficiente es competencia municipal. Entonces, si Málaga tiene el 0,5, Fuengirola, o sea, te hablo de municipios Benavía del el PP, 0,6. Fuengirola también el 0,5, No, el 0,6. creo que es más bajo. Fuengirola el 0,4, que es el más 0,4 bajo es el que más permite bajo. la ley. Mijas creo que está también en el 0,5. Entonces, Ojén también está sobre el O sea, 0,5. los municipios Benaví el hemos- 0,4. Y nosotros hemos estado todo el tiempo con el 1 Y prácticamente. nosotros el ahora estamos 1,03. Y ahora luego lo bajaron y estamos en el 0,9 algo. Sí, pero Porque recibos más tenemos que altos. tener el doble que Fuengirola. Pero lo que me refiero es que al final recibo más alto, porque como nosotros Hombre, claro, tenemos el ese doble. valor catastral ponderado que vamos a tener lo que pagar cada 3 años, porque supuestamente lo que tenemos es una bonificación catastral hasta que llegue hasta el que completo llegue. del 2020. Pues yo lo que digo es que lo que no se puede es engañar. Cuando decía en el pleno del ayuntamiento la alcaldesa, vamos a bajar el IBI un 10%, yo le decía sí, pero el año que viene los recibos van a ser mayor, pero porque hay una cosa que se llama presupuestos municipales que te dice lo que se ingresa, y cuando tú ves que ingresas más por IBI de lo que ingresabas el año anterior, ahí no hay vueltas, ¿no? Los números, eso sí que no engañan, ¿no? Por lo tanto hay que corregirlo. En 3 años se ha pasado, si no me equivoco, de 80 millones a 113 de Exacto. ingresos por IVA. Que salen de nuestros bolsillos. Eso es directo de nuestro Evidentemente. bolsillo. Mira, antes te dije que el papel lo aguanta todo. Tengo aquí el informe del interventor del presupuesto del 2013. El presupuesto de ingresos de impuestos directos del Ayuntamiento de Marbella que se hizo fue de 125 millones y se recaudan 142. ¿Qué pasa? ¿Que el Ayuntamiento no sabe que va a coger 142 millones? Dice que por tasas y otros ingresos va a ingresar 25 millones en el presupuesto y se ingresan en la realidad 44 millones. ¿Qué pasa? ¿No sabe cuánto se va a ingresar? Esto es tan sorprendente que mientras hay un cumplimiento de los gastos del 96,5%, es decir, del 94,5%, ni siquiera hemos llegado al tope, tenemos un 116,85% respecto a los ingresos. Es decir, los ciudadanos de Marbella están pagando los superávits con el IBI y con otras tasas. Entonces la pregunta es directa, que ya te la han hecho y tú no quieres contestar. Si te sobran 40 millones como te sobran, ¿vas a bajar el IBI? Por supuesto, pero además voy a bajar el IBI de aquellos que en este momento ni lo pueden pagar y algunos no deben pagarlo por sus Dilo fuerte circunstancias. porque no se han enterado. Está claro, voy a bajar el IBI, pero quiero bajar el tipo de IBI por debajo de lo que significa el incremento del valor catastral. Y yo quiero hacer en esto especial mención, porque no quiero engañarle a nadie. Yo no quiero decir que voy a bajar el IBI, pero como aumenta, la gente paga más. Vamos a bajar el tipo de tal forma que el recibo del próximo año sea más barato que el recibo de este año.
Bueno, yo ya vamos a cambiar de tema porque si no se nos va el programa. Modelo de ciudad. Hemos vivido una legislatura llena de sobresaltos porque como no hay un modelo de ciudad claro, pues de repente al albur de las circunstancias y según va por el ayuntamiento alguien y se le ocurre una idea, pues de repente pues hemos tenido que hacer movimientos de todo tipo para parar los rascacielos. ¿Te acuerdas, Paco, Sí, que empezamos perfectamente. con el tema de los rascacielos? Y ahí al principio incluso hubo dudas de si alguien lo apoyaba, si no lo apoyaba. Luego hemos tenido en el centro de Marbella que se talaban todos los árboles y ha habido que salir diciendo, oye, ¿qué modelo de ciudad queremos sin árboles? ¿Qué es esto de las ciudades que duras esas que no sabemos muy bien a dónde nos llevan y gastarse 8 millones en talar árboles? En fin, que hemos visto que, por ejemplo, pues se decía que encima de toda la gasificación que iba por la Milla de Oro iba un carril bici y ya pensábamos que teníamos un modelo de transporte alternativo. Se anunciaron unos 30 y tantos kilómetros de carril bici y de repente no servía porque no cumplía con nada. O sea, hemos visto como que se van haciendo cosas sin modelo de ciudad. Siempre nos preocupa que el plan general pues tampoco propone un modelo. Entonces, a todos los candidatos que vienen les preguntamos, ¿qué modelo de ciudad proponéis vosotros? El modelo que cuente con la participación del mayor número de ciudadanos. Nosotros no vamos a venir imponiendo un modelo. Yo que creo que no puede ser esto tampoco como si fuera hartos manta, ¿no? Este es mi modelo, este es mi modelo, este es mi modelo. El modelo es escucharlo. Hay una cosa que tú has dicho, tú dices, ni siquiera el plan general contempla un modelo. Yo creo que hay que trabajar el plan general. Y si este no vale, habrá que hacer otro. Que contemple algunas cosas más que el simple reparto de las irregularidades o alegalidades que se hizo en un momento, porque parece que ese plan estaba más pendiente de cómo arreglamos el pasado a cómo ambicionamos el futuro. Entonces yo creo que hay que hacer un plan y dentro de ese nuevo plan recuperar un modelo de ciudad. Yo me siento especialmente orgulloso de la madurez que mi pueblo, y lo digo así con estas palabras, mi pueblo alcanzó el día de que todo el mundo dijimos que no queríamos rascacielos, porque fue un acto de valentía, de gallardía y de querencia por Marbella y por San Pedro que no se había tenido anteriormente. Aquí, amigos y vecinos míos, 5 años parados de la construcción, 5 años parados. Cuando escucharon lo de los rascacielos me decían, Bernard, como aquí se levanta un rascacielos, nos vamos todos a la ruina. O sea, gente que lo están pasando mal en su casa y sabía que su modelo de ciudad era más importante que a lo mejor trabajar durante 6 meses en la construcción de esos rascacielos. Y eso a mí me llenó, igual que en otras épocas, pues, también como marbellero muchas cosas me odiaban, no por decir de alguna forma. Es que en esa plataforma había promotores inmobiliarios, o habíamos promotores inmobiliarios Claro. también, que mucha gente se sorprendió, Claro. y había arquitectos, que también había gente que se sorprendía, Y pero bueno. arquitectas. Había que terminar con la especulación. Es que el masculino plural engloba los dos géneros. Pero tenemos que tener un modelo, y además un modelo que acuda, en primer lugar, de accesibilidad. Yo esta mañana he estado con los muchachos y con las muchachas de Bike Civic que van buscando también esas fórmulas de conexión, de accesibilidad de la ciudad, con un concepto más verde, más abierto, más otro tipo de ciudad, más acorde a las ciudades europeas, dentro de lo que te permita Marbella. Pero seguimos, por ejemplo, sin tener conectadas las urbanizaciones, eso es algo fundamental, que salvaría mucho los viales principales, desahogaría mucho los viales principales de la ciudad. Está en una urbanización, quiere ir 50 metros que se encuentra la casa de la urbanización del lado y tiene que salir a la carretera general, ahora se llama a las 7, tienes que ir a darle la vuelta allí a Río Real, luego te tienes que meter en la otra urbanización. Es algo un poco estúpido, ¿no? Por lo tanto, eso hay que acometerlo. Pero también hay que rescatar determinados aspectos tradicionales de Marbella. Carola y yo hablamos mucho, sobre todo en la procesión de la Virgen de la Soledad, cuando vamos desfilando o acompañando, mejor dicho, no vamos acompañando a la Virgen de la Soledad, y hablamos sobre lo típico de Marbella en cuanto a su urbanismo, al ornato, que hay que recuperarlo, que hay que potenciarlo, que tiene un sabor tremendo, que hay que cuidarlo. Mi calle, la mía de toda la vida, la calle San Francisco, la que sigue la calle Ancha, hay cosas que son absurdas. Como no te dejan construir una segunda planta, son aquellas parcelas abandonadas, porque al final son casas o parcelas que pertenecen
a 18 nietos, yo soy uno de ellos, y nadie le mete mano. Sin embargo, guardando el tipismo de Marbella tradicional, tú puedes poner 2 plantas con determinados balcones, con unos tipos de volados, darle sabor. El centro es bonito, hay que potenciarlo más, pero además lo podemos todavía realizar un poco más hacia afuera, ¿no? Hay que dibujar ese modelo, pero ese modelo no lo podemos imponer. Ese modelo hay que construirlo entre todos, porque además creo que está y simplemente hay que sacarlo. Pues 2 sugerencias por si las queréis incorporar. Una es aquello de que las edificaciones no deberían ser más altas que la altura de los árboles, que es lo que definió el carácter de Marbella, y después relajar un poquito la normativa del casco antiguo para que se pueda rehabilitar un montón de casas o demolerla y volverla, más fácil demolerla y volverla a construir con el estilo arquitectónico que tenía la que había allí, pero que se puedan hacer, porque hay muchas casas que por ese tipo de limitaciones pero demoler no queremos, si demoler no queremos, si todas se pueden recuperar, pero con una normativa más flexible. Carola, tú eres arquitecto y tú sabes que hay algunas rehabilitaciones que son económicamente inviables. Bueno, pero yo creo que es que la normativa es muy estricta y las hace inviables en la propia normativa. Por eso que hay que cambiarla y relajarla un poquito. Relajarla un poquito, sí. Porque hay que rescatar el casco antiguo. Se puede adecuar a las necesidades actuales y también a la situación económica actual, porque si para ti es más factible meterle mano a una vivienda esa. Ahí en la calle Ancha hay 2 viviendas que la gente dice, qué mansión más bonita, esto es una casa señorial. Y dice, no, esto anteriormente era el Trevo. Pero bueno, pero lo han hecho con tal gusto que parece que tiene 300 años y está bien cuidado. Y uno se siente orgulloso de esa calle. Esa es la calle real. Hablo de la calle Ancha. Esa es la calle real de todos los pueblos. Donde estaba el Trébol, esa casa tiene casi 100 años porque era la casa de mi abuela. En mi pueblo, en la calle real, exigen una determinada toponimia, no sé cómo se dice. Bueno, depende de a qué te estés refiriendo. Tiene que tener toponimia es el nombre. Una fisonomía. Una fisonomía propia de allí, es decir, los balcones tienen que ser. Pero aquí en el casco antiguo está eso prohibido. Cosa curiosa que aquí el plan general último ha prohibido los mimetismos historicistas, y entonces los mimetismos historicistas, los arquitectos interpretan que es imitar, o sea, lo que es la arquitectura popular, que imitaba lo que habían hecho sus padres y sus abuelos. Eso en Marbella, solo en el casco antiguo, está prohibido. O sea, tú en Guadalmina puedes poner un balcón con gitanillas, con tal, todo perfecto, en el paseo marítimo, donde quieras, pero en el casco antiguo justo no puedes. Es decir, en la calle San Francisco no se puede de hecho, construir a imitación uno de los palacetes de la calle Ancha. Por ejemplo, en la procesión de Acuerdas que nos fijamos que justo allá le han hecho una casa con unas rejas que, bueno, es que no es que parezcan una cárcel, es que ni una industria, yo no sé qué, esas rejas de dónde han salido, unos huecos. Es como, claro, si todos hiciéramos eso, nos cargamos el casco antiguo, uno disimula, pero entonces eso es lo que hay que ver, que no se pueden prohibir la que ha llevado decenas de corrección de errores del plan general a los plenos, decenas. Pues mira, eso no es un error, eso ya es una fandea, lo que tú estás diciendo que ocurre, patios, ¿no? Se podía haber corregido ejemplo, el centro de Marbella y buenas partes también del centro histórico de San Pedro, que lo tiene. Eso lo hemos tenido muchas veces como asociación. Por ejemplo, los patios siempre se han cubierto con una claraboya, porque antes estaban abiertos porque vivían varias familias, tal, pero ahora una casa vive una familia, ya no viven 7 familias hacinadas, Dios la gracia, porque el casco antiguo va avanzando y todo el mundo cubre el patio con una claraboya, entre ellos el propio ayuntamiento, el Hospitalillo tiene una rehabilitación con su claraboya, la Delegación de Cultura, el edificio de la Plaza de los Naranjos. Bueno, pues en el plan general está prohibido, o sea, todo eso estaría fuera de ordenanza y tendrían que no sé qué, porque ahora como la ordenanza nos la ha hecho uno de Jerez, pues allí deben ser los patios enormes y entonces permite construir el centro, pero siempre dice que el borde se deje 1 metro sin cubrir para que entre el aire. Claro, nuestros patios que tienen 3 metros, si tú dejas 1 metro en el borde y otro metro, pues cubres una claraboya en el centro que te toca. ¿Y no es más fácil levantar la claraboya para que entre el aire? No. ¿Y que te eche el agua fuera? Eso ya se lo dije yo a Fustegueras, digo, bueno, tú déjanos la solución de que tengamos que dejar el aire y ya pensaremos cómo, pero no nos hagas dejar. Pero bueno, todas esas cosas hay que hablar porque efectivamente el plan general hay que corregirla. Tapa mucho. Luego, rascacielos no, eso está claro, talada de árboles de estas, no, así, o sea, estas cosas que vemos. A mí hay otro tema que te quería preguntar, aparte del modelo de ciudad, el modelo de funcionamiento que ha llevado Marbella, que desde hace muchos años, o sea, llevamos 20 y tantos años por lo menos, de que la política local se basa en el enfrentamiento entre instituciones. O sea, nunca hay un acuerdo entre instituciones que nos favorezca. Vemos que, por ejemplo, Málaga avanza muchísimo gracias a que hay un gobierno del Partido Popular, hay en la Junta hay un gobierno del Partido Socialista y sin embargo pues se hizo el Palacio de Congreso, se ha hecho el puerto, se ha hecho el muelle,
se ha hecho el Museo Picasso, se ha llegado ahora al acuerdo para el Pompidou, o sea, una maravilla, porque dices, oye, la ciudad va avanzando, de hecho nos ha adelantado, pienso yo, gracias a acuerdos institucionales. Aquí vemos que siempre, en la época de Gil, pero es que luego eso no se ha corregido, en la época ahora del PP, toda la política se basa en enfrentarse con otras instituciones y entonces no avanzamos. Tenemos el hospital comarcal pendiente, los ambulatorios debe haber un acuerdo ya para cambiarlos, por ejemplo el albergue África con el colegio Nuestra Señora del Carmen y Gil Muñiz, que hay que arreglarlos, y los colegios nunca se encuentra un suelo para los... Yo no me creo que en 8 años no se sea capaz de encontrar una parcela para hacer un colegio, es que no se ha hecho un solo colegio. La residencia de mayores del Trapiche tan cacareada pues no se ha hecho, pues también, o sea, todos son desacuerdos, o sea, nunca, no hay una cosa, y cuando ha habido algún acuerdo, por ejemplo, con el plan Cualifica, que fue un plan que hizo en su momento Paulino Plata cuando era consejero, se ha hecho las terrazas del puerto, se ha hecho el puente de Río Verde, se ha hecho una serie de cosas, y parece como que luego hay hasta pelea por apuntarse el tanto de quién lo ha hecho, o el hospitalillo que se hizo con el plan ZP, parece como que siempre hay como un resquemor, o sea, no ves ahí que las instituciones digan, nos ponemos de acuerdo y vamos todos a una, a hacer esto. ¿Vosotros qué política vais a seguir en ese aspecto, que no estemos siempre enfrentados? Nosotros, en la medida de lo posible, en los 4 años que hemos estado de oposición, no gestionando, pero sí llevando las propuestas de la gente al pleno del ayuntamiento, lo hemos evitado, lo hemos evitado en la medida de lo posible, porque a veces cuando tú entras en un momento de confrontar programas y confrontar también modelos de gobierno, pues estas cosas salen, pero lo hemos intentado evitar, sobre todo porque a veces resulta especialmente ridículo. Todo esto se corrige el día que la ciudadanía castigue a aquel que busca la confrontación perjudicando el interés general, Mientras haya algunos sabios dentro de los partidos que pensando que con la confrontación directa se saca rédito, va a ser complicado, yo lo digo así de claro. Durante 3 presupuestos generales del Estado consecutivos, la señora Fátima Báñez, la señora Celia Villalobos y la señora Ángeles Muñoz presentaban una alegación al Congreso de los Diputados para un plan especial de 600 millones de euros, que era la deuda tasada que tenía el Gobierno de España, el Estado, con Marbella, hasta el año 2011. En el momento en que gobierna el Partido Popular, se terminó aquella petición de la deuda histórica. La deuda histórica sigue existiendo con la Junta de Andalucía en boca del Partido Popular. Yo estoy seguro que si la Junta de Andalucía hubiera ganado o gobernara, bueno, pues vamos a saber, ¿no? Ahora mismo estamos en una composición de gobierno, o gobernara el Partido Popular, también se terminaba inmediatamente la deuda histórica con la Junta de Andalucía. Hay que buscar el diálogo, el consenso. Yo creo que lo habrán dicho también mis compañeros aquí en los anteriores acuerdos, en los anteriores programas. Aquí el gran acuerdo lo hicimos todos los grupos políticos. Dijimos un día, vámonos a Sevilla, y nos sentamos con la consejera, que yo la tenía delante mía en el Parlamento de Andalucía, y vamos a decirle que no se puede pagar el préstamo, a ver a qué acuerdo llegamos. Y de allí nos traemos un acuerdo, y fuimos todos los grupos políticos, todos. El Gobierno con el Partido Popular, Opción Sanpedreña, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Nos pusimos de acuerdo y alcanzamos un acuerdo para Marbella. A partir de ahí se volvió a romper nuevamente, porque habíamos quedado en tener una serie de encuentros, se volvió a romper esos encuentros que posibilitaban intereses generales y beneficios para la ciudad. Tú has puesto el ejemplo de Málaga. Nosotros hemos puesto ese ejemplo para que lleguen a acuerdos con la Junta de Andalucía de la deuda. El metro de Málaga, se pusieron de acuerdo, cambiamos ejecución de obra municipal por deudas con la Junta de Andalucía y han llegado a acuerdos. En otras cosas no. ¿Y el ahí hospital, por ejemplo, por qué hospital, está parado? ¿El hospital por qué no sigue? Pues si te digo la verdad, lo desconozco, porque supuestamente hubo un acuerdo que se firmó. Algunos no estábamos plenamente de acuerdo, valga la redundancia, con lo que se firmaba allí, ¿no? Pero hubo un acuerdo. Bueno, habiendo un principio de acuerdo, algo que se avanza. Vas a tener que pagar por un parking, vas a tener un hospital terminado, pero es que al final estamos pagando por un parking y no tenemos el hospital terminado. Claro, es que estamos igual que hace 5 o 6 años. Esto es absurdo y tenemos que evitar los absurdos. Yo entiendo que el diálogo y el encuentro posibilitan muchas más cosas, pero claro, son concepciones diferentes de cómo hacer la política. A mí me gustaría poder llegar, por ejemplo, con un gobierno de España, del Partido Popular, a acuerdos. Ya vendería yo el rédito de los acuerdos. Pero yo sé que voy a tener un beneficio para la ciudadanía. Lo que no es confrontar. Si terminas confrontando,
el que sale perjudicado es el municipio. Y la otra administración, al final, en un momento dado, termina diciendo, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si van a estar todo el día atacándome, oye, pues me quito del medio. Y hago el que sigan hospital atacando, en no sé claro. dónde, claro. Sí. Hombre, No somos parte de por ser justo, en el tema del hospital tienen parte de culpa el Partido Socialista y el Partido Popular. Primero, porque el pliego de condiciones para el concurso de la ampliación del hospital lo elabora el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, Sí. y ahí se incluye lo del aparcamiento de pago y tal, y a través de la explotación del aparcamiento la empresa esta recupera lo que va a pagar, lo que le va a costar hacer la ampliación del hospital. También tiene culpa en eso el Partido Popular porque no se leyó el pliego. Se lo hubiera leído, se hubiera opuesto en aquel momento y ya está. ¿Tú crees que no se leyó el pliego? Pues entonces sería para echarlos a todos del ayuntamiento, Bueno, porque pues vamos, entonces- que no lees esa pues entonces, documentación. si se lo leyeron, entonces ahora lo que no se puede hacer es protestar. Que a mí me parece una barbaridad que tú no puedas ir a un hospital comarcal, porque no es de Marbella, es de toda la comarca, y no se puede aparcar si no es pagando. Tenemos Totalmente de acuerdo la contigo. primera llamada. Te ruego que sea breve la respuesta. Sí, sí, porque lo ya voy a hay lograr. preguntas, vamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Le quiero preguntar sobre Venga, adelante, adelante. Sí, la alcaldesa la señora Ángeles Muñoz se comprometió a hacer una residencia de mayores en esta legislatura y no ha cumplido este compromiso. Me gustaría saber qué pensamiento tiene el señor Bernat sobre este tema. Vale, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Vale, gracias, señora. Gracias. Cuesta rápido y además, Sí. pues fíjate, que no haya una residencia de mayores en Marbella y haya un superávit de 44 millones de euros, eso es lo que sonroja, ¿no? Ahí hubo un acuerdo de la Junta de Andalucía y la propia presidenta ha dicho que ella reedita el acuerdo. El edificio lo hace el ayuntamiento, la concesión de las plazas que van a estar concertadas las lleva a cabo la Junta de Andalucía. Si no se ha hecho el edificio después de haber puesto 2 veces la primera piedra, es culpa en este caso de que no ha sido una prioridad del Ayuntamiento de Marbella, del Partido Popular. Eso son las cosas que hay que acometer de forma inmediata. Cuando esté el edificio hecho, si la Junta no cumple, entonces cuando hay que reivindicarlo. Pero mientras no lo tenga el edificio, no vayas poniendo el parche, ¿no? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Sí, Venga, quería adelante. preguntarle al candidato si llegan a gobernar, ¿qué harían con la propuesta que tiene el actual equipo de gobierno de cederle a Benaví 500.000 metros cuadrados? Vaya. Yo no soy el candidato está un poquito más... Yo voy al anterior, que me comprometo a llevar a cabo esa residencia y además creo que a lo mejor tiene que ser en otro ámbito. A mí me gusta que la gente mayor disfrute de las playas de Marbella, que las pillen cerca. Hombre, Entonces habrá que me parece devolver una a la barbaridad. familia los terrenos que se cedieron para Si eso. son de ellos, se les tendrá que devolver, por supuesto. Nadie va a abusar de terrenos como en otra época cuando nos corresponde, ¿no? Hombre, creo que es patrimonio de nuestra historia, 170.000 metros cuadrados, creo que ha dicho... No, es que lo dice porque hay preparado, el catastro ya está cambiado hasta Además, 500. ¿no? Un segundo... Me parece una barbaridad, una barbaridad. No tiene que defender su patrimonio, se entiende que un alcalde y una alcaldesa tiene que defender el patrimonio de Marbella. Entregar esos terrenos, y ya no voy a entrar en quiénes son los propietarios ni quiénes están detrás de las sociedades propietarias de esos terrenos, a Benaví a cambio absolutamente de nada, unos terrenos que son históricos, que ya estaban señalados en el 1873, tiene muy difícil explicación. Tan difícil explicación como que una alcaldesa pretenda cambiar las lindes para que su casa pase de Marbella al pueblo del lado. Eso tampoco, eso es de episodio de los Simpsons, más que de política a esta altura, ¿no? Buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Sí. Adelante, adelante. Yo quiero preguntarle a Pepe si tiene pensado hacer algo respecto a que los jóvenes puedan alquilarse un piso o un apartamento y no tengan que estar en casa de los padres, pues porque lo que ganan no les da nada más para comer y nunca se podrán ir de casa. Muy bien, esa es la pregunta, ¿no, señora?
Esa es la pregunta. ¿Sí? Vale, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Es un problema grande que tienen los jóvenes en Marbella y los no tan jóvenes. Nosotros, pues da tiempo de contestar, ¿no? Tiene que ser más práctico. Nosotros vamos a priorizar, no en viviendas sociales, en alquileres sociales, que vayan en función de la renta y que vayan en función del momento laboral que se ¿Pero encuentre que es esta parque familia. público de vivienda? Sí, alquileres sociales. ¿Pero se va a crear un vivienda instituto municipal municipal de la vivienda? Se ¿O crea una la figura fórmula similar? más adecuada para tener eso, para llevar a efecto parque público esos de alquileres. vivienda en Y además, no viviendas municipales, viviendas también con acuerdos de viviendas privadas, acuerdos de banco, acuerdos de propietarios para llevar a cabo esos alquileres sociales. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Es que el candidato tiene que responder Muy rápido. debidamente a las preguntas y por eso es el tiempo de hacerle esperar. Quiere preguntar, ¿verdad? También al candidato, ¿verdad? Sí, quiero hacer una pregunta. Venga. Mira, yo soy un indignado más aquí en Marbella, que sufre más por desbarajuste del Partido Popular. Yo he sacado varias veces la renta básica y nunca me cogen, ni tengo tributos, ni tengo nada y nunca me cogen, siempre cogen a los mismos. Eso lo alistan para coger el recapitado y tampoco me cogen. Yo quiero saber por qué siempre cogen a los mismos, por qué siempre cogen a los mismos. Y los demás de Marbella, que somos de Marbella, no nos cogen. Y para colmo cogen a más de 100 personas que no son del municipio para trabajar en la renta básica de Marbella. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Muy bien. Adelante, Pepe. Sí es cierto que nosotros hemos pedido en numerosas ocasiones los listados de esos trabajos que entendemos que se tienen que repartir de una forma más equitativa. La renta básica no es donde contrataron a gente de fuera, fue con el plan de empleo joven, fueron 62, pero con un dinero que venía exclusivamente para empadronados de Marbella por favor, y de San Pedro de Alcántara. Pero entiendo que tiene que haber más transparencia, no hemos podido acceder nunca a esa documentación y hay muchas necesidades en Marbella y en San Pedro, sobre todo en el ámbito laboral, para intentar que esta gente que están parados, que son como, que los tenemos en nuestras familias, vamos, que los vemos en el día a día, puedan acceder durante al menos un tiempo a un empleo que les facilite respirar su familia. Buenas noches. Hola. Y buenas noches, señor Bernal. Quiere preguntar al Sí. candidato, ¿no? Sí, por favor. Le paso. Muchas gracias. Esto es como un concurso, yo voy acelerado, ¿eh? Adelante, señor. Bien, pues buenas noches. Una pregunta muy simple. Mire, resulta que nuestra máxima autoridad, señora alcaldesa, bajo sus funciones nos exige el pago de impuestos a todos los ciudadanos de Marbella, ¿cierto? Entonces, este deber, esta obligación que nosotros tenemos, ¿por qué ella no se lo quiere adjudicar? Es decir, ella ha querido que este deber pase a ser pagado los impuestos en otro municipio. Para que se entienda, ¿por qué la alcaldesa paga sus impuestos en otro municipio? Y se ha eximido de pagar los impuestos en su municipio donde ella regenta su alcaldía. ¿Me lo podría explicar, por favor? Vale, buenas noches, gracias, ¿eh? Buenas noches. Yo lo entiendo, voy a sacar hasta un dato si no entra la llamada rápida. La alcaldesa tiene una gran casa de muchos metros cuadrados en esos límites que quieren pasar a Benaví. Yo lo tenía por aquí. Paga de IBI, lo estábamos hablando antes. El 0, lo tenía por aquí, pero vamos, porque además esta tarde casualmente estamos hablando de ello. 0,6% de tipo, pero además con un valor catastral del año 95. Supongo que su casa en Marbella pagaría varias veces más de impuestos, pero lo que es más importante, si pagara sus impuestos en Marbella, lo disfrutarían los marbelleros y los sanpereños con los servicios. Bueno, un inciso. Pero Pepe. no en Benaví. Su casa en Marbella posiblemente no hubiera podido existir nunca porque Exacto. en Marbella era suelo no urbanizable. Ni su Suelo casa, ni las protegido. villas a desarrollar en esas lindes que quieren O sea, cambiar. que la historia hubiera Claro, sido claro. otra si eso se hubiera desarrollado como corresponde. Ha respondido, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pregunta al candidato, ¿verdad? Quisiera Venga, adelante. una pregunta al candidato, porque yo veo habitualmente mucha gente que está pasando necesidades y yo creo que es algo común en muchos sitios ver gente que a la vez están buscando en las basuras alimentos, gente que vive en la calle. A mí me gustaría saber si ha pensado en hacer algún tipo de medida para ayudar a este tipo de gente, porque yo creo que en Marbella no hay comedores sociales ni nada parecido. Y quisiera saber si él tiene planteado hacer algo de este tipo.
Muy bien, esa es la pregunta, ¿no, señora? Esa es la pregunta. Vale, muchas gracias, ¿eh? Gracias por llamar. Un ayuntamiento de la administración más próxima y es quien tiene que prestarle servicio, ayuda, apoyo a los que peor lo están pasando. Por lo tanto, eso no es concebible. En Marbella esas prestaciones las está llevando a cabo asociaciones de carácter asistencial, que no son la Caritas, Ser Humano, y además duele especialmente cuando tú ves en el Facebook que te están pidiendo garbanzos porque no tienen garbanzos para darle de comer a la gente que ni siquiera pueden abastecerse ellos mismos y necesitan ir allí, ¿no? Con lo cual, vuelvo al inicio, hablar de 44 millones de superávit cuando hay gente que te dice no es que no puedan llenar la nevera, sino que no pueden comer, es especialmente doliente. Hay que tener planes específicos para que eso no ocurra en ningún lado, pero en Marbella, con lo que es Marbella, mucho menos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pregunta al candidato, ¿verdad? Sí. Venga, adelante. Buenas noches, señor Bernal. Soy comerciante del cajón. Ay, perdón. Le he dado. No da igual. Lo siento, una colega tuya. No, comerciante del Buenas cajón antiguo, noches. Carola. Hola, buenas noches. Le pido disculpas a la señora, es que me he equivocado. Le he dado a tecla que que no tenía que darle. Quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Sí, buenas noches. Venga, adelante. Buenas noches al resto de la mesa. Como candidato del Partido Socialista y como futuro alcalde de Marbella, que todos esperamos que sea, ¿cuáles son, en cuanto a 3 puntos, las medidas que va a tomar el Partido Socialista de Marbella en cuanto a la violencia machista, en cuanto a las obras adjudicadas por el ayuntamiento, que muchos han ido a empresas que no son locales, y en cuanto a negocios, que yo sé que hay mucho en lo que haya en el Partido Socialista de Marbella para mejorar estos 3 puntos? Gracias. El último punto no nos hemos enterado. El último no se le ha escuchado bien, señora. Desahucios en cuanto Ah, el tema de desahucios. Sí. ¿Algo La más, primera señora? parte, si te digo la verdad, hasta se me ha olvidado. ¿Qué es lo que pregunta? Gracias. La adjudicación. Ha preguntado por lo primero por la violencia de género, segundo por la adjudicación de contratos a empresas de fuera de Marbella y lo último los desahucios. Un programa electoral entero. De violencia de género, nosotros hemos firmado un acuerdo, Partido Socialista de toda la ciudad de más de 20.000 habitantes, para tener una partida exclusiva en el presupuesto y para desarrollar determinadas atenciones que tienen que llevarse a cabo con aquellas personas que han sufrido violencia de género. En cuanto a las adjudicaciones, yo lo que voy a hacer no es engañar. Yo, cuando he visto la noticia que había salido en un medio de comunicación, algo que yo he denunciado durante meses en el pleno ayuntamiento, donde debajo del cartel que ponía empresa local, la empresa no era local y eran adjudicaciones directas que no eran a concurso, eso por supuesto que no lo vamos a hacer. Entendemos que con los impuestos municipales hay que priorizar siempre a la economía municipal. Y el tercer punto, que era desahucio, intentar que sea una ciudad de desahucio cero y atender a algo que va en relación con ello, que este equipo de gobierno del Partido Popular me lo votó en contra en el pleno. Yo sigo sin entenderlo. Nosotros pedíamos que asesorara y dirigiera determinado personal de asistencia jurídica del pleno ayuntamiento a aquellas personas que tenían una cláusula suelo, que se estaba haciendo en casi todos los ayuntamientos de España. Aquí nos lo votaron en contra y nos dijeron que para eso estaban determinadas asociaciones que ganaban dinero con ello, ¿no? Yo creo que eso es lamentable y son cositas que no cuestan dinero, que tienen mucha atención hacia el pueblo y que yo personalmente me comprometo a desarrollarlo. Una persona que no puede pagar 300 euros de la hipoteca no puede pagarle 500 euros a un abogado. Buenas noches. ¿Está claro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quiere hablar con el candidato, ¿verdad? Yo quería hablar con el señor Bernal. Venga, adelante. Hola Bernal, buenas noches. Buenas. Yo quería hacerle una pregunta. Yo quería saber si él saliera para gobernar, si él abriría la hacienda Toro. Esa Pues es la sí. pregunta, ¿verdad? Pues la respuesta es fácil. Vale, muchas gracias. Sí, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos hablar de 44 millones de euros de superávit y ver a personas vagando por este municipio que le han robado la sonrisa a su familia y a sus niños?
algo que además estaba cofinanciado y que no significaba tanto en el presupuesto. Esas son las prioridades por encima de cualquier otra que tiene que tener un alcalde que quiera su pueblo. Por lo tanto, ese es mi compromiso. Si no en Hacienda de Toros, será en otro sitio del municipio y con las administraciones que hagan falta. Pero eso es lo primero que tenemos que llevar a cabo, atender a los que peor lo están pasando, y en momentos de crisis las adicciones hacen mella, no solamente en las personas, sino en las familias. Oye, ¿qué hay ahora en Hacienda? Buenas noches. ¿Por qué se ha cerrado? Hola, buenas noches. ¿Quiere conectar con el candidato, verdad? Señor. Venga, adelante. Buenas noches, señor Bernat. Buenas noches. Yo les preguntaría una pregunta. Yo no comprendo cómo que esta señora, con lo mal que lo estamos pasando necesidades y hambre, y hay mucha gente que está yendo a Garitas, como que tiene tanto dinero, ahora dice que tiene tanto dinero, cuando siempre está diciendo que no tenía dinero. Esto es de vergüenza. Esto es bueno porque no se vaya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ella no quiere Marbella. Otra cosa, vemos que ella no es, siendo alcaldesa de Marbella, está pagando los impuestos en Benajaví. Tercera pregunta. Usted, si llega, yo espero que Marbella despierte, porque yo creo que está despertando, porque esta señora está engañando. ¿Usted abriría Hacienda de Toros? Bien, esas son las 3 preguntas, ¿verdad? Sí, y bueno, otra cosa más. Venga. A los jóvenes de Marbella están todos parados. Mi niño lleva 5 años y está en el paro, tiene 23 años. Está estando para la renta básica y nunca se llame. ¿Por qué? ¿Está metiendo gente de afuera? ¿Es humanitario para el pueblo de Marbella? Bien, le va a contestar el candidato, ¿eh? Gracias por llamar, señora. Muchas gracias, y entiendo las preocupaciones, más en una familia. Ya hemos hablado de los jóvenes. Esto hay que implementar políticas que atiendan a los jóvenes, que atiendan a los que peor lo están pasando, y de las cosas que ha dicho yo quiero destacar una. Dice que, ya me lo ha confesado ella, que tiene que ir a lugares como Cáritas, me ha parecido escuchar. Yo creo que también tenemos en estos momentos de dificultad romper una lanza, un reconocimiento de todas las fuerzas políticas, independientemente de qué adscripción vengan, colectivos como Cáritas, que a veces está supliendo y además con crece la atención que tendría que tener un ayuntamiento que la administración más cercana. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Vamos a ver, quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Pues yo quería... Sí, adelante, adelante. ¿Sí? Adelante, señora, adelante. Perdón, es que tengo con la televisión encendida, la apago. Claro, apáguela, si no se acopla. Venga. Yo quería preguntar, bueno, quería comentar un poco mi caso, por encima. Yo soy ciudadana de Marbella, vivo en Marbella, he perdido mi vivienda, nos quedamos en paro los dos, el matrimonio, una situación, bueno, ¿para qué les cuento? Como yo, hay muchísimas personas en Marbella, no soy yo sola, por supuesto, hay muchísimas personas. Es una pena que en Marbella tenga que estar pasando lo que está pasando. Porque esta señora no hace caso a las personas necesitadas, a las personas que estamos en la calle pagando un alquiler que no podemos, viviendo a duras penas, y bueno, y no solo eso, sino que encima te quedas sin vivienda, te quedas sin muebles, te quedas sin nada, la dignidad tira por los suelos, ¿vale? Y encima tienes que pagar una plusvalía que la estoy pagando yo, vamos, la estoy pagando yo, personalmente, yo no sé los demás. La estoy pagando poco a poco como puedo. Bien, una vez contado su caso, ¿tiene la pregunta para Pepe? Al señor Bernat. Si él llega a la alcaldía, que estoy seguro que va a llegar, él se compromete a los casos estos de desahucio, sacarlo para adelante, un alquiler social. A ver, ¿qué dice el señor Bernat? Buenas noches.
Muy bien, esa es la pregunta, ¿verdad, señora? Sí, esa es la pregunta. Pues vale, gracias por llamar. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado antes de los alquileres. Yo lamento mucho que esta circunstancia ocurra, pero pasa, ¿no? Lo primero que habría que hacer es eximir de la plusvalía municipal a la gente que pierda su casa, ¿no? Que he visto algunas propuestas de reducirla, pero yo creo que es en estos casos donde hay que eximirla. Pero además hay otra cosa. Este ayuntamiento sacó del sector público una asesoría jurídica para perseguir a los promotores deudores con esta ciudad y no han hecho absolutamente nada. Mi propuesta, la propuesta del Partido Socialista, es que si esa asesoría jurídica es experta en urbanismo, en derecho de estas características, ¿a quién mejor que atender a muchas de estas familias que seguramente si hubiera tenido el asesoramiento no estarían en esa situación de desahucio? Seguro. Y si ya lamentablemente ha ocurrido, el ayuntamiento tiene que poner a disposición un cobijo para familias que no es que no hayan querido pagar, es que no han podido pagar. Si lo ha explicado muy bien Curro, si no puedes pagar 300 euros de una hipoteca, ¿cómo va a pagar 500 euros de un abogado? Si el abogado lo tenemos a nosotros, lo tenemos para ponerlo a disposición de los ciudadanos, no puede tener a disposición de determinados promotores el abogado que están está endeudados con nosotros. recurriendo la sentencia de los lindes que ha salido favorable al Ayuntamiento de Marbella y dice que no se pueden cambiar para Benavís, y sin embargo el Ayuntamiento de Marbella, su propia asesoría jurídica, recorre en contra de los intereses de nosotros los... tenemos... Y recurriendo a una sentencia que lo que dice es que el ayuntamiento recupere... El terreno. recupere el local de la pesquera y el parking, eso que hay en la calle Huerta Chica. Tenemos un abogado tenemos la última pleiteando llamada para que se lleve Benavís lo que a nosotros nos corresponde. Bueno, pues el Lo día pagamos después de las nosotros. elecciones ese abogado estará a disposición de las personas que tienen dificultades para pagar su vivienda y están amenazados de un desahucio. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, preguntar al candidato, ¿verdad? Sí, quiero hablar con Pepe. Venga, adelante. Bueno, Bueno, acercándose la época de feria, yo quiero saber qué va a pasar con las ferias. Porque aquí nada más que hay feria arriba, feria abajo, feria arriba, feria abajo. Y yo no me aclaro, ¿qué vamos a hacer con la feria? Esa es la pregunta, ¿no, señor? bueno, yo Sí, le voy sí, a- eso quiero saber, ¿qué pasa con la feria? Pues se lo va a decir ahora. Y además, me alegro que me haya hecho la pregunta porque algo de polémica ha surgido con la feria. Ahora mismo la feria va a un lugar provisional, que es en la tercera fase, si no me confundo, del centro comercial La Cañada, que no es el lugar definitivo, el recinto ferial definitivo que contempla el plan general. Nosotros hemos hecho una propuesta que ha generado polémica y que en parte no lo entiendo, quizás porque no lo hayamos explicado bien o quizás porque a alguien le ha interesado generar la polémica. Nosotros hemos solicitado feria de día en el centro, con marca propia, independientemente del recinto ferial, que tiene que ser definitivo y que además no solamente tiene que estar a disposición de 6 días al año, sino que tiene que estar para que funcione todo el año. Pero el centro, hablamos de lugares como Ricardo Soriano, como la Avenida del Mar, como el propio Paseo Marítimo, el puerto deportivo, pero todo pasaría, como no podría ser de otra forma, por el consenso, una mesa que es específicamente compuesta por comerciantes y vecinos fueran los que tuvieran que regir esa feria de día. Que lo que buscamos no es otra cosa más, que cuando sea feria, en Marbella se note que es feria, que a veces parece que esto es un desierto y que los comercios puedan tirar adelante, sobre todo lo de carácter gastronómico, en una época como es principios de junio, donde nos viene muy bien que nos visiten gente, porque eso es economía y eso también es promoción y es muy importante generación de la empleo. polémica ha surgido porque la feria se convirtió en un botellón. Sí, y sí. ni los de Avenida del Mar, ni los del Paseo Marítimo, ni los de Ricardo Soriano quieren un botellón. Entonces, claro, tú hablas de una feria idílica. Una feria idílica que un bar ponga unos farolillos, como era al principio, como, bueno, Pepe fue el padre de esa feria. Claro. Pero claro, eso generó un botellón tal que los comercios no Pero- es que no ganaran dinero, es que tenían que cerrar. Con seguridad, Se degradó la con, feria. lim- Es con lo que seguridad, con aterroriza a todo el limpieza. mundo. Se degradó, pero la idea era buena. Y la gente además generaba en ese momento pues empleo y también No, pero- beneficio. Pero ese Y- es un problema. pero si lo hacemos bien, funciona. Y si no, si los vecinos y los comerciantes dicen que no, se quita. nosotros O no desde se luego el pone. casco antiguo no queremos. O no se pone, no hablamos del casco antiguo. No Simplemente- hablamos del casco antiguo. Hablamos del centro. Pero no se trata de imponer. Simplemente con que a los bares del casco antiguo que están pagando su impuesto y manteniendo Buenas su noches. negocio durante todo el año, no le prohíban poner unos farolillos Bueno, y pues se una lo han silla prohibido. suficiente. Se lo han prohibido. Hola, buenas noches. Eso es Buenas. distinto. Ay, Un señora, botellón. venga. Quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Candidato, Pepe. Venga, adelante. Pepe, ¿qué vamos a hacer con
la transparencia en el ayuntamiento, es decir, a dónde van nuestros impuestos. Vamos a poder ver eso, vamos a poder ver en qué se está gastando nuestro dinero. Va a ser posible eso. Y luego, en cuanto a dinero también, porque al final es lo que mueve el mundo, esos autónomos, esa gente que necesita pues buscarse la vida, ¿se les va a dar alguna facilidad? Algo que no haya hecho esta señora que está en el gobierno ahora mismo y que no deja trabajar al autónomo. Esa es la pregunta, ¿verdad, señora? Eso. Muy bien, pues gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Antes de entrar, y volvemos a lo de la feria y a cualquier cuestión, yo entiendo que hay que atender a los vecinos y en este caso los comerciantes y no imponer nada. Si se plantea una fórmula como puede ser esa y no lo quieren los vecinos, no se lleva a cabo. Yo lo que no voy a hacer nunca es poner una terminal de autobús en la puerta de un colegio e imponerse a los padres porque me dé la gana. O sea, que todo pasa por la participación. En cuanto a la transparencia, mi declaración de la renta y la de mi mujer hasta el año pasado, porque ya este año no está trabajando porque está en excedencia, está colgada en la página web del Partido Socialista porque el ayuntamiento no me permitió colgarla en la página web del propio ayuntamiento. Para que todo el mundo, además yo creo que tiene que estar, para que la gente sepa qué es lo que tienes y qué es lo que tienes o dejas de tener cuando te vas de la función pública. Quizás muy exagerado, pero yo creía que en este momento había que dar algunos visos de que la transparencia hay que dar un paso más allá. Por ejemplo, las adjudicaciones, que no tengamos nosotros conocimiento de ellas porque no se publiquen, esto no hay quien lo entienda, porque al fin y al cabo esas adjudicaciones salen con el dinero de nuestros impuestos, con lo cual hay que darle explicaciones a los ciudadanos. Si quieren saber a quién se le da las adjudicaciones, tienen que estar. El listado de los planes de empleo tampoco se puede acceder. Determinados informes por los cuales nosotros hemos tenido que ir a juicio y nos han dado la razón en primera instancia, eso no haría falta ya a los juzgados ni al defensor del pueblo, eso tan fácil como ponerlo a disposición. Y hay muchos ayuntamientos que esas adjudicaciones, que esos listados o que los propios decretos están a disposición de los ciudadanos por internet. Voy a poner un ejemplo, y no es un ayuntamiento del Partido Socialista, es porque mi compañero que estaba allí en Sevilla era de Sierra Yegua, y le dije, oye, tu alcalde, que es del Partido Popular, que además no lo está haciendo nada bien, en Sierra Yegua, ha aprobado un decreto en esta línea. ¿Y sabe lo que hizo? Se metió en la página web del Ayuntamiento de Sierra Yegua, puso en el campo una palabra y le salió todos los decretos con esa palabra, lo imprimió y lo teníamos. Digo, ¿tú sabes que en Marbella una media de 8.000 decretos mensuales tenemos que ir a verlo folio a folio en una mesa con una silla cuando se levanta un funcionario porque no tenemos ningún espacio para ver qué es lo que firma la alcaldesa porque le han delegado todas las competencias de pleno y de junta de gobierno? Esa es la falta de transparencia. La transparencia es poder acceder, al fin y al cabo, a lo que es tu propio gobierno, porque esas decisiones y sobre todo el coste de esas decisiones salen de nuestros impuestos, de los impuestos además que algunos pagan religiosamente. Pues por ahí andará, ha habido meses con 8.000 decretos. No le da tiempo. firmando. Esta es la firma digital, porque aquí hay muchos avances digitales para unas cosas, para otras tienes que seguir poniéndote allí en una mesita. Pero una pregunta, ¿tú has intentado alguna vez ver qué concursos va a licitar el Ayuntamiento de Marbella a través de su página web? Eso es un mare más, ¿no? El código Da Vinci en 2.1 es muy complicado. ¿Una última intervención queréis? Yo tengo aquí tres cosillas que decirle aquí. Yo una, ahora, ya de un poco de resumen. Nuestra principal industria es el turismo y la playa. ¿Qué propuestas tenéis vosotros respecto a turismo y respecto a las playas? Que vemos que son el desastre padre y todos los años hay que reponer la tierra, la arena de la playa cada vez es más polvorienta, no tenemos espigones, se lleva hablando de los espigones. Las dos cosas, porque además una va con la otra. Yo creo que hay que ponerle un monumento extraordinario al que le puso Costa del Sol a esta costa. Ese es una de las cuestiones de Estado, como Marbella, tan de Estado que todas las administraciones se tienen que sentar a sacarla hacia adelante. Tú has hablado de un momento en el que hubo un encuentro del Cualifica con el Gobierno de España, con el Gobierno de la Junta, con Diputación, con los ayuntamientos. Y en estos momentos estamos aprovechando de algunos espacios extraordinarios de Marbella que se hicieron maduros
o que ya no encajaba con la oferta que dábamos. Y ahora eso nos está posibilitando el poder tener una imagen mejor hacia afuera. Pues yo creo que eso tiene que ser una cuestión de Estado, de administraciones, ojo, que es muy importante, y de las entidades privadas relacionadas con el turismo de Marbella y de San Pedro del Campo. ¿Y la bajadilla? Pues yo creo que es una pregunta que le tendréis que hacer a la alcaldesa de Marbella cuando venga aquí, porque yo se lo he preguntado en todos los plenos y no me ha contestado. Pero ella pide que la Junta de Andalucía desbloquee el proyecto de la bajadilla. Yo al único que he visto al lado del jeque sacándose fotos es a la alcaldesa de Marbella. La Junta de Andalucía no tiene que desbloquear nada, lo que tiene que llevar a cabo la alcaldesa es la ejecución de la sociedad en la que nos ha implicado todos los marbelleros y sanpedreños con un 3%, que no es más que otra cosa que llevar a cabo, que llevar a efecto ese proyecto, y si no, que se lo quite, que ya vendrán otras empresas, que ya habla otras empresas, que ya habla alguien que desarrolle un proyecto que es vital para un cambio de generación en Marbella, de generación turística, pero lo que no podemos tener es esa obra vacía que se vendió justamente hace 4 años, como la creación de 5.000 puestos de trabajo recogiendo currículum en las sedes municipales. Para eso valió la obra del puerto de la Bajadilla, para recoger votos jugando con el futuro de muchas familias de Marbella y de San Pedro. Es una oportunidad que aquellos que queramos sacarla adelante la podremos hacer realidad, pero la señora Muñoz ni la quiere sacar adelante ni quiere contarnos qué es lo que ocurre en una UTE donde ella representa el 3%, pero del bolsillo de todos los marbelleros y los sanpedreños. Y Polígono La Ermita Y una pregunta. y Guadaiza, es que se nos quedan un montón de cosas. El polígono de la Ermita, 3/4 partes de lo mismo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que muchos padres y madres de familia se iban ahí a las ruinas si encajaba ese supuesto acuerdo del traslado arriba, ya ve cómo encajábamos, ¿no? Yo creo que todo eso hay que buscar el encuentro y sobre todo la información. Es que uno no puede ser propietario de una serie de metros cuadrados en el polígono de la Ermita y que nadie le haya explicado qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo que verdaderamente chirría en todo esto, ¿no? Por lo tanto, diálogo, información y saber que cualquier gran proyecto en Marbella y en San Pedro o es un proyecto en común o no vale. Y ya, porque ya están diciendo que terminamos. Bueno, si queréis, si seguimos, tú, vamos. si tú salieras elegido, dos cuestiones. Una, ¿tendríamos hospital? Dos, ¿tendríamos residencia de mayores? Tendríamos hospital terminado y es más, estoy seguro que se puede buscar fórmula de negociación para que el aparcamiento de superficie siga siendo gratuito y el aparcamiento subterráneo entiendo que de una empresa que es la que invertiría el dinero. Y tendremos residencia de mayores y el compromiso de la presidenta de concertarla. Además con un porcentaje de plazas que me gustaría que fueran específicamente para los mayores de Marbella y de San Pedro. Bueno, tú has nombrado dos asuntos. Uno es el tema de Cáritas, que no es una pregunta, es reconocer lo que tú has dicho y recordarle a la gente que Cáritas pertenece a la tan denostada Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica quien mantiene En un 14%, un 86% al público en general. ¿Cómo, perdón? Cáritas pertenece a la Iglesia Católica en un 14%. En el 86% restante pertenece al pueblo en general, que son los voluntarios que están trabajando en Cáritas y que Sí, son pero, todos. pero que es una institución Yo de la soy- Iglesia. tú sabes que yo soy católico y practicante. Pero que es una institución de la Iglesia Católica, sí, sí, gestionada sí. por la Iglesia Católica, ¿vale? El primer organismo de ayuda social que hay en España. Sin Nadie duda. atiende a más gente que Cáritas, absolutamente Sin duda. nadie, ¿vale? Entonces reivindicar su carácter religioso que tan denostado está. Y después ha hablado de la Hacienda de Toros. Yo me alegro que nos hemos pensado que ya, como no vemos como veíamos en los años 80 los yonkis por las calles, porque el problema de la droga ya no existe. No, porque Y lo vas yo- por leganitos. No, bueno, pero que no es tan evidente Está- como antes, entre otras cosas porque han cambiado las drogas. No hay el problema que había antiguamente de la heroína. Acuérdate cuando tú eras concejal, Pepe, pues los problemas que había. Me alegro que tú quieras Y otras que digas adicciones también que no son exactamente, no, o sea, no es solo la heroína, sino adicciones de drogas, de alcohol, de mil cosas. ludopatía y tal. Que abran la Hacienda de Toros. Pero si yo no estoy equivocado, creo que con la Hacienda de Toros lo primero que habría que hacer es pagarle a los que eran propietarios. Que don Ramón Sorela de Namur, que tú lo conociste, que fue el Y yo, promotor de aquello, Y yo,
se murió con graves problemas económicos porque el Ayuntamiento de Marbella, por una triquiñuela que le hizo el señor Gil y compañía, prácticamente lo arruinó y le debían entonces una fortuna, y creo que todavía no lo han cobrado. Y voy a contar una anécdota muy rápida. Una vez lo voy a verlo y tal, y me dice, ¿sabes lo que me ha pasado, Pepe? Que voy a ver mi finca, y me veo las máquinas de Gil en mi finca, que me quitó las vallas, quitó todo, y metió las máquinas, y allí, y no lo pudo echar, y se quedó allí. Y no vea cómo se... Y por último, pues, me he acordado de una cosa cuando ha hablado del tema de las lindes y de no cederle terreno a ningún municipio, en este caso Benavís, pero a ningún municipio limítrofe. Si eres alcalde de Marbella, ¿vas a sentarte con los alcaldes de los ayuntamientos limítrofes para que compensen a Marbella por los servicios que Marbella le está prestando a esos municipios o a ciudadanos de esos municipios? Si soy alcalde de Marbella, me voy a sentar con los alcaldes de los municipios limítrofes, pero por otra razón. Porque Marbella es el motor y la insignia de la Costa del Sol, y lo necesitamos para tener una marca en común, pero siempre teniendo en cuenta que Marbella es la joya de esa corona. O sea, yo creo que ahí lo que hay que buscar es más potencialidad, mucha más potencialidad, que buscar la confrontación con ella. Volvemos al inicio. Yo prefiero llegar a acuerdos para que Marbella se aproveche y también para que ellos se beneficien, que es lo que siempre ha pasado con esta Costa del Sol. Por lo tanto, nosotros, siempre que no hemos aprovechado de esos recursos, otros se han beneficiado, ¿no? Y eso es acuerdos que posibilitan, sobre todo, potenciación turística de la Costa del Sol y de Marbella, y empleo, mucho empleo, que hace falta, de algo además que es firme, que es un pilar fundamental para nuestra ciudad, que es el turismo en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Ha dicho una cosa que me gusta mucho del turismo, que es que, sobre todo en el tema de las playas, es decir, siempre contando con los agentes privados que operan en el mundo turístico. A lo mejor una ilusión mía, y yo lo quería entender así. ¿Es que Pepe Bernal va a crear un consorcio de turismo o algo así, que por fin, es que es necesario, en el que la parte pública y la privada colaboren para la promoción turística de Marbella? Participación pública, privada y la banca. Y hay un modelo que es el de Barcelona, que es extraordinario. Y yo creo que eso se puede hacer perfectamente aquí en Marbella. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, a los tres, gracias. Carola, Paco y Cur. Gracias. Una noche más. Y a Pepe, gracias por venir. Cada vez que me invitéis aquí estoy, además me lo he pasado genial, ¿no? Y lo que digo siempre, suerte. Muchas gracias. Gracias a todos. Y a ustedes las gracias por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.